Hola a todos, bienvenidos al curso de Cultura Tributaria de ISUCO en línea. Mi nombre es Denise Salazar y en esta oportunidad estaré con ustedes para compartir conocimientos relacionados con el curso. El objetivo del curso es aprender las nociones básicas de la cultura tributaria. Los ciudadanos mexicanos contamos con la obligación de contribuir al gasto público, ya sea de manera local o de manera federal. A su vez, existen leyes y códigos que regulan los lineamientos generales y conductas relacionadas con esas obligaciones de cada mexicano. ¿Qué es la cultura tributiva? La cultura tributiva es el conjunto de conocimientos y actitudes por los miembros de una sociedad respecto a la tributación y la observancia que las leyes lo rigen. Es decir, se traduce al cumplimiento permanente de los deberes tributarios con base a la razón de la confianza, admiración, valores y responsabilidad ciudadana. Esto es importante porque influye en la sociedad. El deber de contribuir es importante ya que nuestras aportaciones influyen de forma directa al aportar de manera reiterada en la sociedad. Es decir, todos aportamos un granito de arena de nuestros recursos económicos al país para que estos sean distribuidos y atiendan las distintas necesidades sociales y así nuestro país vaya en crecimiento. Existen investigaciones en donde se precisa que Latinoamérica se encuentra por debajo del promedio en el PIB nacional. Esto significa que quienes prestamos trabajo, nuestra cultura tributaria como ciudadano, no calificamos como los mejores y fallamos de alguna manera en nuestro papel frente a la sociedad. Es decir, no pagamos de manera frecuente nuestros impuestos. De cierto modo, esto se justifica bajo el hecho de que no todos los ciudadanos mexicanos contamos con los conocimientos básicos o las nociones generales sobre este tema de contribución fiscal. Entonces, por ende, no sabemos la importancia y el impacto que puede tener de manera individual y especialmente de manera social. Entonces, es importante tener estos conocimientos, especialmente si eres mayor de edad o si estás próximo a hacerlo, ya que conforme a la ley, necesariamente si cumples tu mayoría de edad, pues te vas a incorporar al mundo de temas fiscales y vas a adquirir obligaciones de esa naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que debemos de conocer? Debemos de conocer temas principales, por ejemplo, como lo es los organismos que se encargan de recaudar y administrar el gasto público. Debemos saber qué son los impuestos, quiénes son responsables de pagar los impuestos, qué es el RFC, qué es el régimen fiscal, qué es la declaración de impuestos y cuál es su marco legal. ¿Ok? Entonces, podemos comenzar atendiendo esta pregunta. ¿Qué organismos se encargan de recaudar y administrar el dinero del país? Como les decía, en nuestro país existe algo que se llama gasto público. Ese gasto público se destina a distintos sectores, por ejemplo, el sector salud, sector educativo, deportes, cultura y demás de nuestro país que lo ayuda a crecer. Es decir, se tiene que administrar todo ese dinero, se tiene que enfocar de manera adecuada de acuerdo a un plan nacional que se haga por parte de la federación, es decir, por el presidente de la República, y de acuerdo a eso ir cumpliendo el plan y ir creciendo. Pero para ello necesitamos que todos los ciudadanos aporten su granito de arena. Una vez que se aporte ese tributo por parte de los ciudadanos, la Administración Pública Federal lo destinará a los distintos rubros. Entonces, es importante que existan estos organismos porque ellos van a controlar tanto el dinero, o sea, la entrada del dinero, como la salida de este. El órgano principal es la Administración Pública Federal, que es regida por el presidente de la República. Luego está la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la que regula el tema de la recaudación y administración, y el Servicio de Administración Tributaria, el llamado SAT. Bien, es importante saber qué son los impuestos. Los impuestos son las contribuciones establecidas en la ley que deben pagar las personas físicas y morales. En un momento les explicaré, quiénes son las personas físicas y quiénes son las personas morales. Pero estos impuestos o esta obligación atiende a que de acuerdo a nuestra Constitución tenemos la responsabilidad de hacerlo, porque si no, de otra forma, no hay manera como de recaudar o ir haciendo que el país crezca si no se tienen los recursos para ello y no estamos organizados entre todos para hacerlo. Entonces,
Si ya nuestra Constitución lo está ordenando, pues hay que atenderlo. Y esto no implica que se haga de manera idéntica para todas las personas. Les digo, existen las personas físicas y morales, pero las aportaciones o tributos que vamos a rendir cada persona va a ser de acuerdo a las capacidades económicas que tengan. Una persona, una empresa grande, no va a aportar lo mismo que una persona física que quizá en este momento es un emprendedor que apenas está empezando o arrancando y tiene ingresos pues que no se comparan con los ingresos que puede tener una empresa de mayor potencia. Entonces, existen distintos tipos de impuestos. Pueden ser impuestos locales, los cuales regula nuestro estado. En el caso de Nuevo León, hay impuestos que maneja Nuevo León, son impuestos a lo mejor distintos a los que maneja Zacatecas u otro estado, ya que los impuestos se definen por cada entidad federativa, los locales, de acuerdo a las necesidades que tiene cada entidad. Entonces, hay entidades en donde te cobran impuestos por ciertas cuestiones, hay otras entidades en las que no. Pero fuera de estos impuestos están los impuestos federales, que son los que aplican en toda la República Mexicana, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el motivo de que se haga tributo al Estado? Bueno, gracias a ello, les decía, se cubren las necesidades de carácter colectivo. Algún ejemplo puede ser el drenaje, alcantarillado, transporte público, hospitales, construcciones, mantenimientos de vías públicas, entre otros, ¿no? Ahora, ¿qué debemos, o más bien, quiénes debemos rendir tributo? Les decía que existen las personas físicas y las personas morales. Las personas físicas son todo ser humano dotado de capacidad de goce, es decir, que tiene la posibilidad de ejercer por sí mismos sus derechos y obligaciones. No necesitan de un tutor, como lo es en el caso de los menores de edad o en el caso de las personas con alguna incapacidad. Y las personas morales son todas las asociaciones o sociedades civiles o mercantiles organizadas conforme a las leyes. Por ejemplo, empresas grandes como Coca-Cola, H-E-B, Walmart, por mencionar algunos. Entonces, estas personas son las encargadas de aportar impuestos a el país. Prácticamente son todas las personas que tienen una actividad económica en nuestro país. Si tú trabajas en algún restaurante, si estás emprendiendo algún negocio, si trabajas para una empresa grande y estás teniendo ingresos por esa actividad económica que estás realizando, entonces tienes que aportar respecto de eso que ganes un impuesto o un tributo. Ahora, como les decía, existen organismos que se encargan de administrar, de controlar, de recaudar todos esos tributos o todos esos impuestos para luego destinarlos a su respectivo gasto público, ¿no? De acuerdo a los diferentes sectores. Entonces, es importante que estas organizaciones cuenten con una base de datos en donde estén plenamente identificados quiénes son contribuyentes. Por ejemplo, hay personas que no se dedican a realizar ninguna actividad y que probablemente no se han inscrito en el Servicio de Administración Tributaria, que es en el SAT. Hay leyes y reformas que indican que, bueno, ya cuando cumplas tus 18 años, pues te tienes que acercar al SAT y dar de alta, aunque no estés realizando alguna actividad contribuyente, porque sí, es por ende que más adelante la vas a realizar y ellos ya deben de tener ese padrón o ese registro de tu persona, ¿no? Entonces, el RFC es básicamente un instrumento creado legalmente para efectos del control de contribuyentes. Y el RFC indica que una vez inscrito, el contribuyente está sujeto al mecanismo de control de actividades y cumplimiento de obligaciones. Les decía, el Servicio de Administración Tributaria tiene una lista de quiénes son los contribuyentes e identifica a cada contribuyente de acuerdo al RFC asignado. ¿Ok? Entonces, el RFC es el instrumento creado para identificar al contribuyente y poder realizar actividades que deriven de sus obligaciones, ¿no? Ahora, cada contribuyente está inscrito bajo distintos tipos de régimen. Hay un régimen que es, por ejemplo, si tú te dedicas a prestar servicios profesionales, existe el régimen de actividad empresarial.
Hay otro régimen fiscal que se llama sueldos y salarios, en donde tu patrón te inscribe y él, a través de su empresa o de su negocio, realiza el pago de tus impuestos, los cuales deduce de tu nómina y al final de cuentas aporta al fisco por ti. O sea, lo hace por ti, pero con tus recursos, o sea, con tu sueldo. Y en el caso de la actividad empresarial es un régimen en el que tú generas tus propios ingresos a través de alguna actividad o algún servicio que prestas. El dinero llega directamente a ti, nadie te lo está pagando más que tu cliente. Y de ese dinero que tú llegas, haces una declaración, cuánto te llegó y cuánto porcentaje te toca pagar. Las leyes son muy claras y detallan de qué forma tienes que pagar, cuánto tienes que pagar, y esto va a depender, obviamente, del régimen en el que estés inscrito. La ley especifica qué modalidades o de qué manera se va a regular para este tipo de régimen. Entonces, si tú te das de alta en el SAT con tu RFC y estás realizando una actividad económica, seguro te vas a inscribir en alguno de estos dos tipos de régimen. Ahora, les mencionaba algo relacionado con declaraciones fiscales. Las declaraciones fiscales es la obligación a cargo del contribuyente con RFC de declarar los ingresos por actividad económica conforme la cual realizará el pago de los impuestos erogados por dicha naturaleza. Es decir, este dinero o estos ingresos que te entran, ya sea por tu trabajo en donde tienes un sueldo o por una actividad empresarial que estás realizando, que tienes tu propio negocio, independientemente de la fuente, tú tienes que identificar qué impuestos te toca pagar. Por ejemplo, si tienes la actividad empresarial y tuviste ciertos ingresos en cierto periodo, bueno, tienes que declarar cuántos ingresos tuviste, sus conceptos, si tuviste gastos también, y hacer un cálculo conforme al SAT de cuánto es lo que vas a aportar. Les digo, esto va a depender de tu capacidad económica. Si tú en cierto periodo estuviste gastando, o sea, te entró mucho dinero, pero también estuviste gastando mucho dinero, significa que cada que tú gastabas dinero, estuviste pagando impuestos de valor agregado. Por ejemplo, si tú vas al súper y realizas una compra, ustedes podrán observar que está algo llamado IVA. Entonces tú haces el pago de un impuesto de valor agregado y cada consumo que hagas, haces pago de impuestos de valor agregado. Entonces hay ciertos conceptos o ciertos productos o ciertas cuestiones en las que tú gastas y pueden ser susceptibles para deducir tus impuestos. Entonces, digamos que si tú tienes un ingreso de un 100% y de ese 100% destinaste un 80% a un gasto que incluía pagar diversos impuestos en sus diversas compras, entonces puede ser que lo incluyas para deducir el porcentaje que te tocaba pagar. Digamos también que adquiriste algo de mayor valor, un inmueble. Bueno, en tu declaración lo puedes manejar y puedes incluso solicitar devoluciones o compensaciones, porque a través de esa compraventa o adquisición que hiciste pagaste un impuesto importante, ahora tienes un pasivo de ese 100% que ganas de tus ingresos, destinas gran cantidad a productos y servicios, gastos fijos y a pagar tu deuda. Entonces, esto quizá te puede servir para solicitar tus devoluciones. Todo esto va a ser dentro del marco legal, cumpliendo los requisitos específicos que marca la ley. Y el Servicio de Administración Tributaria va a determinar si existe un saldo a favor en tu cuenta. Pero bueno, todo esto no puede suceder a menos que primero realices tu declaración fiscal. Haces tu declaración, haces tu pago de impuestos y luego ya posteriormente revisas si de acuerdo a la ley te corresponde una devolución o alguna compensación. Ahora, para realizar o llevar a cabo todo este tipo de conductas, digo, las organizaciones ni las personas con actividad comercial o económica, más bien, pues se autodeterminan, sino que todas actúan bajo un marco legal, es decir, existen reglas específicas que dicen cómo se deben de constituir los organismos, qué facultades tiene cada organismo en cuanto al tema tributario,
en este caso, las facultades que tienen de administrar y recaudar el dinero y destinarlo para el gasto público, quiénes deben de pagar, es decir, todo lo que hemos comentado en este video está regulado en normas y las normas te dicen cómo actuar. Tú como contribuyente o como actor tributario tienes derechos y tienes obligaciones, y esos derechos y obligaciones los vas a encontrar en el marco normativo, es decir, los vas a encontrar en las leyes, los vas a encontrar en la Constitución, en este caso en el Código Fiscal de la Federación y en las leyes reglamentarias federales y locales que van a depender de cada entidad federativa. Pero existen reglas para actuar u omitir cuestiones, y en esas reglas incluso aparecen consecuencias cuando incumples con tus responsabilidades, y también existen reglas relacionadas con el hecho de que si estos organismos llegan a pisotear tus derechos humanos, puedes defenderte. O si estos organismos actuaron de alguna manera irregular, puedes impugnarlo, puedes acudir ante algún órgano jurisdiccional o alguna autoridad para que revisen tu caso y determine si en efecto hubo alguna irregularidad en cuanto a tu actuar. No sé, que te requirieron de algún pago que no debías de pagar, o que te tenían que hacer alguna devolución que no te hicieron y que legalmente te correspondía. Bueno, existen instancias ante las cuales tú puedes acudir y pedir que se respeten esos derechos y obligaciones. Entonces, les digo, es muy importante conocer todos estos temas, especialmente si ya vas a ser mayor de edad. Te recomiendo entrar a la página del SAT, explórala, es de acceso público. En este curso les vamos a dejar un link en el que aparece la página directa del SAT y aparecen muchos diversos trámites que puedes hacer incluso en línea. Espero que este curso haya sido de utilidad para todos ustedes. Les deseo mucho éxito y espero que continúen teniendo más cursos y teniendo ganas de aprender. Hasta luego. Gracias.